aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron: «¿Por qué no le habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos le replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. San Juan continúa en el Evangelio de hoy el texto de ayer. Ayer meditábamos sobre esa dificultad con que se encontraba Jesús por parte de algunos porque decían que se sabía de dónde venía. La discusión continúa y hoy ya algunos de esos judíos dicen que efectivamente el Mesías también tiene que saber de dónde viene, porque tiene que venir de la casa de David y tiene que tener sus orígenes en Belén. San Mateo, sobre todo, va a recoger esta inquietud presentando la genealogía de Jesús, entroncando a San José, su padre adoptivo, con la tribu de David, con la descendencia de David. Pero yo creo que no es lo importante eso, porque repito, eso es lo que meditábamos en el Evangelio de ayer. Yo creo que lo importante es cuando Nicodemo le dice a Nicodemo, que era un jefe de los fariseos, un fariseo importante, se enfrenta con el resto y les dice que no se le puede juzgar a una persona sin haberla escuchado primero, sin haber averiguado bien lo que ha hecho. Entonces, estos se enfrentan con Nicodemo y eso a Nicodemo, según la tradición, le valdrá más tarde la persecución y el martirio después de haber resucitado Jesús, después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero sobre todo le responden diciendo que de Galilea no pueden salir profetas. De Galilea no pueden salir profetas significa que de un lugar inculto, de un lugar pues que no tiene no solamente formación, sino que no tiene un nivel económico. Era una región muy fértil, muchísimo más fértil que Jerusalén, pero era una región fundamentalmente agrícola, sin grandes ciudades y sin, por lo tanto, una importante presencia cultural, aunque se habían construido algunas pequeñas ciudades de recreo en el lago de Genesaret. Pero los de Jerusalén, como capitalinos, miraban con desprecio a los galileos, que eran considerados paletos, eran considerados pueblerinos incultos y que no podían enseñar nada, y de allí no podía salir nada bueno. Esto, repito, es la misma enseñanza que veíamos ayer. Nosotros a veces consideramos que lo que tenemos no es válido y añoramos, vivimos pensando en lo que no tenemos y nos equivocamos. Porque lo que no tenemos posiblemente no lo vamos a tener nunca, mientras que lo que tenemos, eso es lo que podemos disfrutar, valorar, aprovechar. A partir de ahí tenemos que construir, pero no despreciar lo que tenemos en pos de algo que seguramente jamás tendremos. Y además hay otra cosa que conviene tenerlo presente. Que se da, por supuesto, un defecto más en un sector que en otro. Pero tendemos a considerar que una persona que sabe mucho, en el sentido de que ha estudiado mucho, es una persona mejor. Y esto no es cierto. Ha habido grandes santos sin apenas formación, quizá porque su época era de menos formación, pero también en épocas recientes. Pienso en estos mártires de nuestra época que están dando su vida a manos de los musulmanes, en musulmanes radicales, pero musulmanes al fin, en el centro de África, por ejemplo. Y esta gente que da su vida y que no renuncia a su fe
para mantener su amor a Jesucristo hasta el último extremo, esta gente seguramente es incultísima, no sabe nada, apenas sabrá quizá leer y escribir. Pero esta gente sabe muchísimo más que tantos profesores de teología, expertos, escritores, que meditan sobre la Sagrada Biblia y le sacan todo tipo de dificultades, de pegas, de contradicciones, y al final han perdido la fe, o si la tienen es otra fe que no la fe católica. Esa mujer, ese hombre, ese campesino africano inculto, que quizá no tenga no solamente cultura, sino que no tenga mucha higiene y que no tenga una casa digna, esa persona delante de Dios es mucho más sabia, mucho más entendida, es mucho mejor, es un santo y es un mártir, comparado con esos otros que tienen estupendos sueldos, mucho prestigio, van por el mundo dando conferencias que suelen servir para que la gente pierda la fe y que tienen nombre y que incluso tienen hasta es posible que algún importante cargo episcopal. Pero al final, repito, ese pobre, ese sencillo, ese humilde sabe muchísimo más, está muchísimo mejor delante de Dios que el otro, que puede tener muchos honores, pero que no tiene nada en su corazón y que lo que tiene en su cabeza es una enorme confusión. Por eso, hagamos un esfuerzo por no dejarnos llevar por las apariencias, porque las apariencias muchas veces engañan. San Francisco decía que el hombre es lo que es ante Dios y no más. Hagamos un esfuerzo por tener una mirada que nos ayude a descubrir lo que hay en la persona, más allá de la apariencia de la persona. Y sobre todo, insisto, por ver la parte positiva. Ver la parte positiva de las situaciones que tenemos, de las relaciones que tenemos, del sitio donde vivimos. Que faltará mucho en nosotros, faltará mucho en los demás, faltará mucho en las circunstancias que tenemos. Todo eso es seguramente verdad y en algunos casos es evidente que es verdad. Pienso, por ejemplo, la catástrofe espantosa que está padeciendo Venezuela. Bueno, pero aún así saquemos lo positivo, veamos lo positivo, porque de lo contrario, como decía ayer, solamente tendremos depresión, oscuridad y perderemos al final lo poco que tenemos. Que Dios nos ayude.